Hoy por fin estamos materializando este proyecto, por fin estamos acá grabando nuestro capítulo piloto. Estoy muy emocionada. Yo también, además, porque es increíble cómo un audio de WhatsApp se convierte en un proyecto de Bueno, amigas. un audio no, Y, como 100.000 audios. Ojalá hubiéramos contado. pero creo que sí hubo ese primer audio que yo te mandé como de 20 minutos y te pedí disculpas porque fuera tan largo y nos dábamos cuenta que igual amábamos escuchándonos porque tu respuesta fue como más larga, Sí, yo ¿no? creo que la mía fue por ahí de 40. O sea, ¿te acuerdas que nos mandábamos audios como de, cada uno como de 8 minutos, pero terminaban siendo casi un capítulo de podcast? Hasta que tú tuviste la idea y me dijiste como, ¿y por qué no lo hacemos realidad? ¿Por qué no hablamos de todas estas cosas que estamos analizando, que estamos pensando, que nos estamos preguntando sobre todo? Y de hecho, ahí es donde yo pienso como el valor de la amistad y el hecho de ser contemporáneas, que dicen que, o sea, que las dos atravesamos como muy simultáneamente por lo que podríamos llamar como la crisis de los 30, que a las dos nos pegó duro, pero nos pegó como cada una muy diferente. Y ahí fue que dijimos, bueno, de pronto no somos las únicas, sino que es como que esto que siempre llaman la crisis de los 30 sí tiene mucho que ver con que tengamos esa edad y socialmente se nos presione por un lado, pero también es como algo muy físico, ¿no? Sí, además que no sé si a ti también te pasó, que le hablábamos a nuestras amigas que también tienen 30 y muchas de nosotras también nos estábamos preguntando las mismas cosas, o no sé si las mismas cosas, pero ya empezamos como a pensar de qué manera nos estábamos relacionando con las otras personas, con nuestras parejas, con nuestras familias, qué era lo que nos servía, qué era lo que ya no queríamos, cómo queríamos cambiar, estábamos como buscando un cambio de alguna manera, solo que no sabíamos de qué manera transitarlo y cada una empezó a transitarlo distinto. Y sabes también en parte porque siento que uno lo transita distinto porque cada una lo vive desde una experiencia diferente. Es decir, como puede que en unas sea la maternidad, en mi caso fue la migración, en tu caso fue una Sí, relación. en mi caso fue una relación y una emoción incómoda, no quiero decir negativa, porque me sirvió para muchas cosas y me dio mucha información para cambiar, para darme cuenta, pero sí, más o menos así. A partir de eso, como que empecé a transitar un camino distinto y a buscar respuestas en lugares o en personas que no conocía, que no sabía ni que, ni que existían. Y era hermoso. O sea, todavía puedo decir, ahora que nos están escuchando, que fue tan en serio nuestro proyecto de mandarnos audios la una a la otra que le poníamos música, le decíamos, bueno, espérate, miro mis notas de lo que me dices de esto, pienso lo siguiente, lo otro, lo otro. Y coincidió también con que yo y tú, las dos, cada una por nuestro lado, por primera vez como que fuimos a terapia, o sea, como que creo que desmitificamos un poco lo que es el trabajar en uno mismo y lo que se llama como la superación personal, que está como súper estigmatizado, pero cuando siento que cuando llega a tu vida el momento, entiendes el concepto de superación personal. Sí, pues yo no sé si en mi caso yo lo tenía de alguna manera mitificado, así como tú lo dices. Yo realmente ni siquiera lo pensaba, es decir, bueno, de pronto ahí está el mito, como de la gente que va a terapia o que busca un psicólogo o cualquier tipo de terapia es porque están súper mal. O sea, están en una depresión horrible, que no se pueden parar de su cama. Y yo no me sentía en ese momento tan mal, pero sí fue porque me empecé a sentir muy triste y empecé a tener como sí, algunos sentimientos que no me hacían sentir bien. Y a partir de eso fue que busqué la terapia también. Igual yo pienso, por ejemplo, en mi caso.
sí, sí te digo, lo que para mí se llamó la crisis de los 30 fue casualmente un evento migratorio. Es decir, yo me fui de Colombia, de Bogotá, salí de mi zona de confort, pero como que siempre con la idea de volver, ¿sabes? Como que me fui a hacer una maestría afuera y sí, lo típico que hay que vivir una experiencia por fuera, como siguiendo un poco como lo que dicen que hay que hacer. Mm. Pero en realidad siempre como que me vi en Bogotá, me vi en Colombia y de repente en Año Nuevo visité a mi prima en el 2019, una prima mía muy cercana, pero con la que, o sea, cercana porque es como de mi familia muy cercana, pero en ese momento ella y yo no éramos tan cercanas, pues como sabía que ella vivía en Alemania y ya, pero no habíamos tenido casi ni contacto. Cuando me escribe un día como, oye, ¿quieres venir a Alemania a celebrar conmigo? Pues yo estaba viviendo en Barcelona. Ujú. Ahora, ¿dónde estás tú? Sí. Eh, y yo le digo a ella como sí, quiero celebrar contigo, pues, y pues pensé como qué raro que me escriba, pero pues bueno, no tengo planes para Año Nuevo. Me fui, la visité. En ese Año Nuevo conozco al que hoy en día es mi esposo, una persona que se salía totalmente de todo lo que había experimentado en el pasado. O sea, era un hombre súper noble, súper bueno, con unos gustos súper diferentes a los míos. Y tal vez fue eso lo que tanto me gustó de él, que pues me atrajo conocerlo y tenía algo y es que no era un tóxico de los personas, como, o sea, no se parecían nada a las como patrones de hombres tóxicos que yo siempre he buscado. Sí. Y entonces lo conozco a él, empiezo a hablar con él, un fin de semana me voy a visitarlo y nunca puedo regresar a Barcelona donde estaba viviendo. O sea, me fui a visitarlo a Alemania nuevamente, nunca pude regresar y ahí con esta persona con la que viví una experiencia muy No bonita, podías regresar por la empezó. pandemia, o sea, en realidad era algo que no era tu decisión. Sí, exacto, Cerraron fue algo fronteras y muy. estabas encerrada en Alemania. Y ahí te empecé a mandar audios. Sí. Eh, es que todo empezó así y fue curioso porque fueron 2 o 3 meses de como amor idílico y yo decía, Dios mío, ¿cómo es que este hombre nunca? O sea, ¿cómo es que puedes encontrar a alguien así que te haga sentir de esta manera? Pero un día me despierto y digo, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿Dónde estoy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué está pasando? Y decía como, sí es la persona que quiero, pero igual sentía que mi cuerpo me decía como sal corriendo de ahí. Y ahí conocí que era la ansiedad, ahí conocí que tu cuerpo te habla Mm. y ahí entendí muchas cosas que rompían un poco el paradigma de lo que había vivido en mis 20. Y ahí es donde yo llamo la crisis de los 30 y fue en el año 2020 cuando cumplí exactamente 30 años. Es más, me acuerdo en mi cumpleaños hablando con un terapeuta por primera vez porque yo pues le dije a mi mamá, me ayudó a buscar un terapeuta y lo hice online, Ujú. atrapada en Alemania, pero cambiándole el rumbo a mi vida Y total. esa fue la primera vez. Así empezó mi crisis de los 30. Bueno, la mía fue también a raíz de una relación, pero era una relación que ya había terminado. Sin embargo, eh, me empezaron a surgir muchos como, no sé, una emoción en específico que ahora digamos que la ubico porque la he trabajado y después la veo en muchos, digamos que en muchos aspectos de mi vida, pero la culpa fue una emoción que yo la sentía también, así como tú dices, en el pecho, la sentía mucho en mi cuerpo y me encontraba muy triste porque yo le hice daño a esta persona y sentía que yo no sabía por qué yo había hecho todas esas cosas a la persona que yo más quería en ese momento. Entonces me empezó a doler mucho y empecé como a autoanalizarme y a decir como, pero yo no soy esta persona que hace esto, yo no soy esta persona que le quiere hacer daño al otro. Yo siento que soy una buena persona y no sé por qué hice todas estas cosas, porque como que sí, cometí varios errores y
a partir de eso como que empecé a culparme de muchas cosas, mi mente, o sea, es muy raro cómo funciona la mente porque, mm, claro, en una relación ahora sé que existen dos personas y esas, bueno, pueden existir más personas, pero digamos que en mi relación existían dos personas y entiendo como que hay cierta parte de responsabilidad por lado y lado y que bueno, ya eso es después de analizarlo, pero en ese momento yo solamente me veía como la mala y me daba un montón de látigo. Entonces me hacía sentir muy triste y cada vez que recordaba cosas me sentía más triste todavía, me sentía avergonzada y sobre todo no lo entendía. Entonces, a partir de eso y de que me leí la carta astral, en donde el principal mensaje que recuerdo es cuando me dijeron como, busca en tu interior, que en tu interior están todas las respuestas. Y a mí se me quedó eso, pero fue mucho después de esa experiencia cuando empecé a sentir esa culpa presente, cuando empecé a sentir esa culpa en mi cuerpo, en mi mente, dije como, ok, voy a buscar ayuda y la voy a buscar en mi interior, pero la voy a buscar a través de un psicólogo o una psicóloga que fue la persona que me introdujo también a este tema y que ya me abrió un camino que estoy segura que no se me va a cerrar. Y por eso estamos acá. Entonces, más o menos así también fue mi crisis de los 30. Pero viene también lo que te estaba diciendo, que abrí la mente cuando hablaste de la carta astral, porque antes yo decía como, bueno, la astrología es carreta, pero después empiezas a ver como, bueno, abrámosle la mente a esto y empieza a resonar mucho contigo, con rasgos de tu personalidad, que sea coincidencia o no, puede ser, Nos da puede que igual. no, pero sí, sí, exacto. Pero también te das la oportunidad de decir, yo decido creer en lo que resuena conmigo, sin vergüenza, sin que me digan como no es lo suficientemente científico, intelectual o lo que sea, sino que simplemente resuena conmigo y me ayuda, lo tomo como una herramienta que me ayuda. De hecho, esa es, digamos que una de las premisas de nuestra búsqueda o de nuestra transformación y del proyecto, que es como que darse la oportunidad para la exploración de muchas herramientas, de tantas herramientas que existen ahora y que están a nuestra merced para que nosotras las busquemos, para que trabajemos y así encontremos qué es eso con lo que resonamos. Total, Y eso también es otra cosa que nos sucede a nosotras dos y probablemente a muchas otras mujeres, y es que a los 30 decimos como, ya no me importa tanto lo que la gente diga, más bien estoy en búsqueda de mi camino, es mi vida y es mi decisión, y ya lo que el otro piense me da un poco igual, o es por lo menos algo en lo que tú y yo hemos venido trabajando. total. Y pienso yo que también, o sea, está como un poco esta concepción de que si tienes 30 ya hay como un checklist que debes haber cumplido de, no sé, tener casa propia, estar en el, ¿cómo se dice? En el núcleo, en el momento eufórico de tu carrera profesional, carro, hijos, estar casado. Bueno, creo que todos, y siento que todos de algún modo no tenemos chequeado uno de esos y es lo que nos pesa más. A mí por lo menos me faltan varias de esas punticos en la lista que tú dices, pero lo bonito de empezar como a crear este camino propio es decidir que tal vez yo esa checklist no la quiero o tal vez esa checklist no es para mí. Y entonces yo creo mi propia lista y en esa lista Ujú. voy chequeando cosas que simplemente son lo que a mí me hacen sentir, digamos que satisfecha de mi presente. Porque también es esa es otra cosa que he aprendido en este camino, que nos la pasamos como con los miedos del pasado acá, cargándonos y haciéndonos como tomar algunas decisiones que tal vez no nos hacen tan felices como quisiéramos, pero también con la carga del futuro y la ansiedad de lo que no sabemos, no sabemos qué va a pasar y vamos por esa búsqueda y nos vamos así como mirando atrás, pero después en un punto
y es por eso estamos hoy, ahora, acá, en este momento, las dos, haciendo esto, porque es el valor del presente, es el valor de lo que hemos aprendido, que claro, nos sirve un montón mirar hacia metas, nos sirve un montón preguntarnos por qué hicimos esto y para qué lo hicimos, pero queremos aprovecharlo y decirlo en este momento, como, ok, aquí estoy y voy recorriendo el camino que yo decidí. Y algo muy lindo de lo que dices es que ese checklist tampoco tiene como una temporalidad, es decir, si alguien que nos está escuchando sufre o se angustia porque, no sé, tiene 35 y no ha conseguido la pareja ideal y dice como, no, pues ya, ¿quién me va a querer? No, o sea, es como chequea tu lista, como tú dices, a tu manera y no bajo un estándar social de a los 30 tienes que haber hecho esto y lo otro, porque es que a los 30, como lo hemos venido diciendo, ya en 20 minutos empiezas a viajar hacia adentro. O sea, ya a los 20 viajaste el mundo hacia afuera, ahora empiezas a viajar hacia adentro y ese es el viaje más complejo, es el viaje con el que más obstáculos te vas a cruzar en el camino y es el viaje donde vas a conocer al amor de tu vida, que eres tú mismo. Bueno, para cada quien puede ser distinto. Digamos que ese caminar para mí también fue un, un caminar complejo. Para mí también fue difícil. Creo que ha sido uno de los momentos en los que más he sentido como dolor, pero que también ese dolor me enseñó mucho. Entonces es lo que más agradezco. Y sabes qué momento me parece súper lindo de este proyecto. Me acuerdo un día que yo iba sentada en un bus y empezamos a pensar en el nombre y empezamos una lluvia de ideas por WhatsApp, ¿te acuerdas? Como le ponemos, me gusta esto y piensa en 5 palabras que resuenen contigo. De hecho, me pasé de la estación y todo ese día pasó de todo, ¿Te acuerdas que pero una vez tengo también el nos recuerdo pasamos en Transmilenio por estar hablando? en la universidad, como en segundo semestre. Sí, Es que ya llevamos, somos amigas desde los 17 sí, y tenemos 33, bebe la mitad de nuestra la vida. mitad de nuestra vida. Y puedo decir que contigo experimenté la juventud y lo que es ahora como la adultez responsable. Pues, responsable. Responsable como tú lo quieras escribir en tu lista. Exacto. Y como a tu edad resuena la responsabilidad, porque creo Exacto. que cuando tienes 12 años hay una responsabilidad, cuando tienes 20 y estás en la universidad hay responsabilidad. Y ahora, o sea, las responsabilidades cambian. Pero volviendo a lo de la situación del bus, me acuerdo de pues de nuestro lluvia de ideas y llegó Sí. a nosotras la voz menguante. Sí, esas fueron dos de las palabras que resonaron con nosotras porque em, la voz, pues básicamente es el instrumento con el que estamos comunicando todo esto que sentimos, todo lo que tenemos adentro y lo que pasa en esa revolución interior, la llevamos afuera con estos audios, así comenzó nuestro proyecto y con no callarnos, porque es que realmente no nos callábamos y era muy chistoso, pero con nadie más he tenido audios tan largos que contigo. Y, y la voz para mí también ha sido muy importante porque es poner límites a través de la voz. Siento que, y creo que para ti también, ha sido como un aprendizaje poder utilizarla para decir que no o para decir que sí a ciertas cosas. Y, y menguante porque la astrología también ha sido gran parte, gran compañera de nuestro camino, como para, creo que al principio comenzó como por reírnos, ¿no? Como, ay, mira, es que tú eres así, jajaja, y nos mandábamos memes de cualquier cosa
que los memes ni que siquiera. Tauro siempre salía de algo comiendo, hasta que me dijiste, porque todo tiene que relacionar a Tauro con comida. Una gente ahí tirada, solo comiendo y no hacen nada. No. Pero en uno de tus audios me acuerdo que yo te dije que Flo, mi esposo, que era muy como cansón con la comida y me acuerdo que tú dijiste, uy, yo no podría beber con alguien que no le guste comer de todo, yo no podría. Sí, total. Yo igual sí siento que la comida es muy importante para mí. Define mi vida en realidad. Define muchas cosas. Define mis viajes, define muchas cosas. Pero bueno, Y empezó así, yo, como algo que nos hacía reír a las dos. Y en un punto ya se volvió más serio porque empezamos, como lo que te digo, a leer la carta astral, a entendernos desde ese lugar y a decir como, uff, claro, yo digamos que tengo tendencia a ser de tal manera y entonces, ¿cómo trabajo para no serlo? Tal vez, o bueno, empezamos como a partir de eso a tener curiosidad y aprender mucho más de una manera mucho más seria y que de verdad nos generaba como esos aprendizajes. y cabe destacar que para que yo me leyera la carta astral me tomó 2 años porque me daba miedo. Me daba miedo escuchar algo que no quería escuchar. Voy a decir un chiste ridículo de Géminis. Eh, un día decías sí y otro día decías no. Un día decías sí, me la leo, otro día no, no me la leo. Hasta que por fin llegó el día. Y así fue con todo, como un día decía, ¿será que sí me caso? Después decía, ¿será que no? Después decía, ¿será que sí me voy a Alemania? Pero ¿qué tal ese no sea mi futuro? Pero los signos Hasta no que un nos día definen, dije, tranquilos. no. Y creo que lo más curioso o lo más bonito de los signos es que si resuenas algo contigo, tienes todas las decisiones del mundo a tus manos para poder cambiar. Bueno, ¿y para ti qué es la voz menguante? Pues primero me encantaba ese, ya sabes, otra vez resonando con mi ser Géminis, esa idea de que la luna está en un estado de transformación. La fase menguante tiene que ver con eso, con la reflexión. Como que es el momento en el que hay como quietud, pero hay reflexión y hay también decisión de soltar. Sí, me parecía muy, muy lindo además como nosotras como mujeres, como tener una como conexión con la luna. Entonces, Sí. claro que eso, mira que estando acá en Alemania me doy cuenta que puede ser muy de nuestro lenguaje castellano, español, porque acá en alemán la luna es der Mond, es como el luna. Ay, ¿en serio? Siempre pensé que la Sí. luna era mujer. En Alemania no es hombre, en alemán. Ah, claro, porque Pero sí, nosotras también como que lo pensamos de esa forma, como que como seres que menstruamos mensualmente, estamos conectadas con los ciclos de la luna. y este proyecto que hoy nace, eh, creo que ha inspirado una fase de nuestra amistad que no puedo decir que no existía, pero que de pronto no le habíamos dado tanta importancia y creo que nos ha unido muchísimo. Nos ha unido desde otro lugar. Ya habíamos trabajado juntas en la universidad en pequeños proyectos, pero jamás con algo tan personal y jamás con algo que nos conectara tan internamente y tan intensamente. Y bueno, si llegaron hasta acá, agradecemos muchísimo la escucha, la apertura, lo que sea que nos quieran decir. Estamos dispuestas a leerlos y bueno, aquí empieza nuestro proyecto. Queremos pues pedir mucho respeto con cualquier cosa que nos quieran pues transmitir, si alguien nos quiere transmitir. Ojalá que hacia nosotras, por parte de quienes nos escuchan, exista la compasión porque somos seres en proceso de aprendizaje también. Nada de lo que decimos es absoluto, pero sí sale de nuestros corazones y de nuestras experiencias. Entonces, gracias. Gracias a todos y bienvenidos. Ahora sí, empezando
por el final, o no, finalizando por el comienzo. Esta es La Voz Menguante, un proyecto de dos amigas que decidimos compartir nuestra crisis de los 30 desde lugares de compasión, de cariño y de algún modo con la intención de formar comunidad. Bienvenidos a La Voz Menguante. Chao.